La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Luego de participar del velorio y entierro del efectivo de la Guardia Republicana que fue ultimado el fin de semana, el ministro del Interior, Carlos Negro, y las autoridades del Ministerio del Interior participaron de un encuentro con las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio, donde se hizo una evaluación con respecto a cuál es el diagnóstico general de la situación de seguridad en el país y cuál es la situación del Ministerio luego de que asumieran las nuevas autoridades 20 días después de ser impuestos en el cargo. El ministro mencionó que el que terminó fue el más sangriento de los quinquenios en la historia del país y la situación es crítica, dijo el diputado Mariano Tucci, uno de los voceros, al finalizar este encuentro. Además, el ministro dijo que se trabaja en la creación de un paquete legislativo que incluye modificaciones a varios tipos de delitos y también en las penas que acarrearían esos delitos, por ejemplo, la estafa. También se mencionó la creación de un Plan Nacional de Seguridad Pública que hoy está en la etapa de diagnóstico y diseño y que se espera poder implementarlo a partir del año 2026, recién el año que viene. Entonces, ¿cuál es el escenario hoy con respecto a la seguridad en el país? ¿Cuáles son los primeros pasos de la cartera? ¿Qué se va a solicitar o a encarar desde el punto de vista presupuestal en el presupuesto nacional de gastos? ¿Se va a seguir con el enfoque dual que presentó en los últimos compases del gobierno de la calle Pou el ministro Martinelli? Conversamos de estos temas con el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio, integrante de la vertiente artiguista. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador Brenta, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí. El gusto es nuestro. Senador, en primer lugar, ¿qué evaluación general hace de lo que fue la presentación ayer del ministro del Interior, Carlos Negro, en esa instancia en la que participaron tantos senadores como diputados del Frente Amplio? Bueno, en primera instancia, el ministro hizo un balance de la situación que fue encontrando una vez que fue tomando conocimiento del ministerio y su situación. Evidentemente la situación en algunos aspectos es notoriamente más grave que lo que se esperaba, digamos, ¿no? Particularmente, él hizo referencia, quedó fuertemente impactado por el tema de la situación carcelaria, digamos, donde obviamente sabemos que hoy estamos entre los 10 países con más personas encarceladas, digamos, por habitante, pero las condiciones en las cárceles son realmente muy graves. El nivel de reincidencia es muy alto, en torno del 50%. En 3 años la mitad vuelven a reincidir, por lo cual esto genera una situación que hay que buscar la solución para efectivamente no tener este porcentaje permanente de gente que entra y sale del sistema carcelario. Luego también planteó que encontró una situación del punto de vista tecnológico y de armamento, equipamiento y capacitación, de alguna manera con déficits bastante importantes, y en ese sentido hizo un raconto de los delitos más graves. Bueno, evidentemente hay dos delitos que no han podido mesetearse, esta es una frase que fue utilizada anteriormente, ¿no? Que no fueron echados de alguna manera, como es la violencia doméstica y los homicidios, que continuaron una tendencia creciente. De hecho fue el quinquenio de mayor cantidad de homicidios. Hizo referencia también a algo que va a ser uno de los primeros cambios que va a instrumentar el ministerio, que es la caída en la cantidad de denuncias. O sea, hay una percepción del ministerio de que efectivamente se denuncia mucho menos y por tanto la gente no denuncia porque ve que no hay consecuencias de las denuncias. Bueno, ahora se va a reinstalar, se recordará la situación de los becarios que atendían en las comisarías. Este es un acuerdo que se está haciendo para lograr que esos becarios sustituyan a los policías y a su vez incrementar la cantidad de policías en la calle. Hay mecanismos, se está utilizando el mecanismo
mecanismos de saturación en zonas donde se producen fenómenos conflictivos. Se van a incorporar en una primera instancia una mayor cantidad de cámaras y todo tipo de equipamiento, incluido inteligencia artificial, para atender algunos de los delitos que han ido creciendo en esta última etapa, que como es el tema de las estafas, por ejemplo, ¿no? Que vemos de a diario, digamos, sobre todo con gente mayor, a la cual se le pide dinero a cambio de una situación de un familiar y demás, o también situaciones extorsivas, como la que se vivió hace pocos días con un jovencito, digamos, en Montevideo. Bueno, esos nuevos delitos exigen nuevas respuestas. En ese sentido, el ministro va a viajar en los próximos días a Brasil, a un encuentro donde se van a ver lo que es los mayores adelantos en materia tecnológica que están disponibles hoy en el mundo. Luego hizo una valoración de lo que ha sido el tema de narcotráfico. Uruguay ha pasado de ser un país de tránsito a un país de acopio. Esto explica también buena parte de los enfrentamientos entre bandas, que no solo son a veces disputas por el territorio, sino también disputas por custodiar los cargamentos de droga que vienen por la zona de la hidrovía, Rosario, etcétera, llegan a Uruguay para salir luego con destino al exterior. La necesidad ahí, obviamente, de controlar la violencia que impera en la sociedad uruguaya hoy en estos tiempos, y a la vez mejorar los contralores en frontera y en el puerto particularmente, donde se han detectado numerosas cargamentos de drogas que salen por el puerto de Montevideo. Esto es un trabajo que exige trabajar en interacción con otros organismos públicos, obviamente la aduana, etcétera. También se hizo referencia al trabajo de la INALI, donde hay un reconocimiento de una mejora notoria en el pasaje de la INALI del Ministerio del Interior al MIDES, poniendo el acento en quitar herramientas para las personas que son liberadas y evitar lo que mencionábamos recién, la reincidencia, que fue una larga exposición, francamente, del ministro, que ha mostrado, en mi opinión, una gran sensibilidad respecto a las situaciones que atravesó. Lamentablemente, y aprovechamos también a solidarizarnos nosotros con la situación del funcionario asesinado en el día de ayer, donde el ministro y la subsecretaria concurrieron, expresaron su solidaridad con la familia, ¿no? Ajá. Es un hecho que aparentemente está a punto de esclarecerse. Bueno, esta es la primera etapa, o sea, va a haber un paquete de medidas en esta línea y se está trabajando en un plan para el quinquenio, un plan que abarque medidas de política para este quinquenio, quizás siente bases también para gobiernos sucesivos, digamos, ¿no? Debería ser una política de Estado en materia de seguridad, y obviamente se va a continuar con por ejemplo, el tema carcelario. La base va a ser el libro blanco, ¿no? Que en su momento fuera presentado, como también todo lo que es el trabajo interinstitucional, particularmente con el Ministerio de Desarrollo Social, en ese enfoque que tú mencionabas como enfoque dual, que tiene que ver con la colaboración, partiendo de la base que el tema de seguridad no es un tema exclusivo del Ministerio del Interior, sino un tema del país, donde obviamente la policía y el Ministerio tienen un rol central, pero es un problema bastante transversal a otros ministerios, bueno, y el conjunto del sistema político uruguayo. Senador Brenta, usted lo que ha hecho hasta aquí es el diagnóstico que ha hecho o que hizo ayer en esas 2 horas y media de reunión el ministro Negro y también la subsecretaria Valverde. Con respecto a la transición, ¿hubo algún comentario? ¿Se valoró positiva, negativamente, la transición de una gestión a la otra? La transición fue valorada, esto no fue parte de la reunión, pero fueron conversaciones previas y posteriores, digamos, a la misma, como una transición cordial y demás, pero donde la información que se brindó fue notoriamente escasa, digamos, ¿no? Esta es un poco la valoración que hay respecto al proceso de la transición en el Ministerio del Interior. Con respecto a algunos aspectos que usted mencionó recién en esa valoración que usted hace con respecto a el escenario general de violencia, digamos, el ministro, el equipo de seguridad del gobierno
¿Se plantea alguna meta con respecto a bajar los delitos en tal porcentaje o en tal porcentaje en determinadas materias, como por ejemplo homicidios, violencia doméstica, hurtos, rapiñas, o es un escenario el de la promesa que prefieren no transcurrir, digamos? No, evidentemente acá la idea no es estar presentando mes a mes cuadros de cómo evolucionan los distintos delitos, ¿no? Parece que eso no es la opinión del ministro, no es la opinión del ministerio, no permite una valoración adecuada de la evolución de los delitos, un análisis de corto plazo, digamos, ¿no? Aquí hay objetivos inmediatos, esto que mencionaba, saturación, narcotráfico, etcétera, y luego objetivos de mediano y largo plazo, con políticas públicas que implican interacción, como mencionábamos con otros ministerios, por lo cual no va a haber acá anuncios permanentes, como sucedió en el gobierno anterior, de bajaron X porcentaje, subieron, porque en el fondo esos datos en forma parcial indican poco, digamos, hay que verlos en el contexto, ¿no? No es lo mismo analizar la evolución de los datos de materia de seguridad y de delitos en la pandemia, por ejemplo, que estaba encerrada, ¿no? Y de repente crecieron las estafas más tradicionales, ¿no? Como el famoso cuento del tío y demás, porque los ciudadanos estaban en sus casas, digamos, y bajaron otros delitos porque la gente no estaba en la casa. Entonces, creemos nosotros que hay un subregistro en esto por la escasez de denuncias, por lo tanto aquí va a haber evaluaciones, obviamente, pero no en esa lógica de una suerte de carrera por ver si hay menos homicidios que el periodo anterior. Entonces, para tener una idea con respecto a esto, senador, ¿hay establecido una fecha en la que iremos conociendo estos datos? ¿Será semestralmente, anualmente? ¿Cómo se van a presentar, digamos? Todavía no hay una definición sobre ese tema, cómo se presentará esta información, pero la idea es que la información tenga contexto, ¿no? No se remita a números, sino analice la globalidad de la situación de seguridad que se vive en el país, que en este momento es grave, y eso el ministro lo planteó de entrada, ¿no? La definió como una situación gravísima. La sociedad uruguaya está viviendo un momento de violencia importante, no solo en materia de delitos, ¿no? Lo vemos a veces en el deporte o en otras actividades donde la violencia está medio a flor de piel, digamos. Bueno, hay que trabajar en la línea de la convivencia. Ahí hay algunas medidas que fueron anunciadas, como por ejemplo el tema de trabajar en materia de prevención del delito. En lo que era el área de seguridad y convivencia se va a dividir en dos áreas, una prevención del delito y la otra vinculada a los vinculados a la policía comunitaria, que ha demostrado ser una experiencia positiva, como lo fue el PADO, la reinstalación del PADO, pero también otra serie de programas como Pelota al Medio, Mi Barrio, la comunidad, el vínculo para las comunidades educativas para atender los temas de violencia en el sistema educativo, que lamentablemente hemos visto en estos días, que provocan medidas de paro y demás. Bueno, trabajar en esa línea, o sea, tener una mirada integral de los temas de violencia que no se reduzca exclusivamente a los delitos más habituales. Una de las novedades en la transición, senador Brenta, fue que el señor Sanjurjo continuara en la órbita del Ministerio del Interior. Él había impulsado el programa Cure Violence, los famosos interruptores de violencia que se dan en algunos barrios. ¿Hubo alguna evaluación, aunque fuera somera, de parte del ministro de este programa, de esta actividad que además tiene el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo? Sí, lo hubo. El ministro en principio es partidario, están evaluándolo, pero es partidario tiene una visión positiva, digamos, respecto a este programa. No han tomado una definición, porque estamos a 15 días hábiles, digamos, de asumir el gobierno. Claro. Pero en principio hay una mirada positiva respecto a este programa, por lo cual uno podría adelantar que la tendencia es a que este programa se mantenga, así como mencionábamos lo del libro blanco en materia de cárcel. O sea, acá no hay un intento refundacional, digamos, ¿no? Se va a mantener lo que se considere bueno y se irán introduciendo modificaciones en función de los cambios, de las características del delito y de los otros aspectos que se consideran no han sido acertados en la gestión anterior. Hoy el diario El País avanza en una crónica sobre esta reunión de ayer y menciona que se habló de un paquete legislativo que incluya
modificaciones en la tipificación y en las penas de ciertos delitos. ¿Qué podemos avanzar sobre esto, senador Brenta? Bueno, hay estamos en este momento aquí en el Parlamento analizando la posibilidad de creación de una comisión que analice o haga una revisión del Código Penal en su conjunto, ¿no? Allí hay una suerte de inequidades, digamos, en las condenas de determinados delitos. Quizá el más grave fue que se trató de alguna manera se enmendó con modificaciones a otras leyes, que era el delito de cuando se trataba de ingresar algún tipo de droga a las cárceles, ¿no? Que motivó un incremento notorio de la cantidad de mujeres, muy notorio, y sabemos que hay situaciones de violencia doméstica, extorsión y demás, y es una pena que se estableció con 4 años de penitencia mínima. Eso evidentemente, esto se cambió, ¿no? Se cambió modificando la ley, no recuerdo el número, los 14.000 y algo que establecía, por lo cual se modificó la LUC sin modificarla, digamos, ¿no? Pero hay sí intenciones a ver, el análisis de una revisión global del Código Penal no puede impedir ir adoptando medidas en el camino, porque si no vamos a terminar el quinquenio con un nuevo Código Penal quizá, con la mayor suerte, digamos, pero mientras tanto la vida continúa. Entonces, algunos delitos, como es de las distorsiones, como es el estas más prácticas, que sean estafas y demás, bueno, ahí se está visualizando alguna medida que puede ser incremental, y en otros aspectos se revisarán otras medidas que entendemos han sido excesivas, digamos. El ministro fue crítico con las medidas adoptadas en la LUC, entendiendo que la mayoría de ellas fueron cambios de nombre, en muchos casos, de delitos que ya estaban contenidos en el Código Penal. Obviamente, el ministro fue fiscal, conoce claramente, digo, ¿por qué hace estas afirmaciones, naturalmente? Ahora, ese paquete legislativo puede incluir también el hecho de desandar algunas cosas que estaban incluidas en la ley de urgente consideración, entonces. Bueno, yo creo que sí, esto es una opinión personal, no fue manejado por el ministro. Yo creo que hay algunos elementos, como es, por ejemplo, el tema del uso de efectivo, que claramente el Frente Amplio ya tiene presentado y de hecho ha desarchivado un proyecto que fue presentado en su momento por la bancada del Frente Amplio, referido al incremento del uso de efectivo, que te recordará en su momento eran $5.000, pasó hacia 100.000, hoy son casi $150.000 que pueden moverse sin explicar su origen. El tema del lavado de activos, en nuestra opinión, esto también lo manifestó el ministro ayer, fue un área donde se trabajó escasamente, digamos. Es uno de los elementos claves para atacar el tema del narcotráfico, porque todos sabemos que para quien lleva adelante esa acción delictiva, incorporar a la economía formal el dinero es uno de los pasos claves para continuar con el negocio, y en ese sentido habilitar el manejo de efectivo a ese nivel permite que la persona compre un apartamento por mes sin explicar de dónde saca el dinero. Entonces, lo que estamos pensando ahí es en reducir esos montos en la línea de lo que la bancada del Frente Amplio planteó en su momento, para tratar de evitar el lavado de activos. Senador, usted mencionó en parte del reportaje que se espera o se busca o es un planteo instrumentar más cámaras de videovigilancia. En campaña electoral se había hablado de la posibilidad de incorporar más personal a la policía, más allá de esto que usted mencionaba hoy con respecto al tema de los becarios, y la actualización tecnológica y de armamento también requiere de presupuesto, digamos. El ministro y el equipo del ministerio mencionaron algo con respecto a lo que serán los refuerzos presupuestales que van a esperar a partir del presupuesto nacional de gastos que se tiene que confeccionar y votar este año. Sí, hicieron mención. A ver, hoy se está transcurriendo ahora en esta hora el primer Consejo de Ministros. Lo primero va a ser el análisis de la rendición de cuentas, ¿no? Que va a ser de alguna manera la evaluación de cuál era el estado de la situación del país a la finalización del gobierno anterior, y luego vendrá el presupuesto. En ese sentido,
el Ministerio está trabajando, por ejemplo, en el tema carcelario, en la posibilidad de obtener algunas líneas de crédito de organismos internacionales que ya se vienen trabajando, que podrían financiar inversiones en esa área y tratar de descomprimir la situación de hacinamiento del sistema carcelario. Este es un elemento sobre el cual se podría trabajar en esta línea. Otros elementos, hay un compromiso del presidente de incorporar 2.000 policías, pero ejecutivos, ¿no?, a lo largo del quinquenio. Esto se irá haciendo parcialmente en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas sucesivas. Y hay medidas también de incorporación tecnológica, de los cuales algunas de estas cosas se irán haciendo. Hay que recordar que este año vamos a trabajar con el presupuesto anterior, ¿no? Exacto. Hasta que no entre en vigor el nuevo, por lo cual la idea es ir con el presupuesto vigente y eventualmente la posibilidad de reforzarlo, bueno, ir trabajando en esta área, incorporando cámaras, drones, o sea, equipamiento de seguridad del más alto nivel, porque quienes trabajan del otro lado, digamos, en los temas vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, hay altos niveles de utilización de tecnología y de armamento que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Que son graves y que son indican que hay que profesionalizar aún más a la policía en equipamiento, armamento y capacitación en la represión del delito, en la misma línea también en el respeto a la ley, a los derechos humanos, como corresponde. Senador, usted va a presidir la Comisión de Seguridad y seguramente va a integrar la de Hacienda cuando se discuta tanto la de la rendición de cuentas como el presupuesto nacional. ¿De cuánto podría aspirar a ser el refuerzo que requiera el Ministerio del Interior para el arranque de esta nueva gestión? Bueno, no estamos en condiciones de evaluar hoy montos concretos, digamos. Va a depender, como decía, de la posibilidad de obtener financiamiento internacional, y eso habilitaría utilizar más recursos para estas otras políticas. Ajá. Incluyo aquí las que mencionaba referentes a lo social, donde también se van a ejecutar en una línea de trabajo común con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, que también cumple un papel. Ahí hay temas que son comunes, ¿no?, más habitual, personas en situación de calle, por ejemplo, que ayer no fue considerado, pero que evidentemente es un tema importante, donde hay roles fundamentalmente del MIDES, pero también habrá que tener coordinación con el Ministerio del Interior. Bueno, esas coordinaciones nos parecen que son claves a la hora de también evaluar la asignación de los recursos, porque tenemos en el Estado uruguayo claramente recursos y tareas superpuestas que de repente realizan 2 o 3 ministerios con una utilización inapropiada de los recursos, y bueno, todo eso será parte de un debate que se dará en su momento cuando el ministro de Economía de alguna manera lleve al Consejo de Ministros la propuesta de lo que antes llamábamos habitualmente el espacio fiscal, ¿no? Claro. Pero en realidad los recursos disponibles para asignarlos, donde la seguridad claramente va a ser un tema muy importante, porque es la principal preocupación de los uruguayos hoy, según surge de todas las encuestas de opinión pública. Senador, usted mencionaba que aspiraría a que el Plan Nacional de Seguridad que va a presentar en su momento el ministro Negro sea una especie de política de Estado, que no termine en el gobierno de Orsi, sino que, y con correcciones, pueda eventualmente seguir hacia adelante. Para la concreción de ese Plan Nacional de Seguridad, ¿el gobierno va a contactar, va a darle espacio en la mesa de diálogo, de intercambio a la oposición? El gobierno no solo va a dar espacio a la oposición en los ámbitos correspondientes, y bueno, el Parlamento es uno de ellos, ¿no?, naturalmente, sino también va a dar espacio a la sociedad civil y particularmente a la academia, ¿no? Esto es algo en que el ministro insistió ayer. Él visualiza que en el periodo anterior hubo una suerte de no consideración en términos adecuados, digamos, del rol de la academia, que tiene profesionales muy capacitados en el área de seguridad y que ya han sido incorporados en algunos casos, y esto lo decía con mucha satisfacción el ministro, porque ha logrado el concurso de profesionales con altos niveles de capacitación, que son un aporte central para tener una mirada integral, como decíamos hoy, de los temas de seguridad. Esto me parece que es
este vínculo Ministerio del Interior, Academia, digamos, es un paso muy importante para tener una mirada profunda, seria de los temas de seguridad, y no funcionar en base a consignas, digamos, ¿no? Sino para poder trabajar en profundidad una temática que es extremadamente compleja, como usted se sabe perfectamente, que tiene que tener abordajes multidisciplinarios para poder llegar a adoptar medidas que tengan efecto concreto. Entonces, la oposición yo diría que está convocada a opinar sobre todos los temas en general, ¿no? Esperemos tener una oposición que aporte, digamos, en esta línea. Habrá acuerdos y desacuerdos, como es normal en el sistema democrático, pero es importante que la oposición participe en lo posible de estos temas y la sociedad en su conjunto considere y evalúe y proponga respecto a las políticas centrales que se deben impulsar en materia de seguridad, dado que es un tema nacional y, como decía recién, de alta preocupación de los uruguayos. Pero el formato de análisis o de creación de ese plan va a ser similar, por ejemplo, al de seguridad social, o va a ser una cosa que se va a crear dentro del Ministerio del Interior y que luego, cuando llegue la etapa legislativa, recién allí, a través de las reuniones de comisiones y demás, se va a dar ese espacio a la oposición y a la sociedad civil. Bueno, no hemos todavía definido, no hemos avanzado tanto, digamos. Yo creo que nosotros tenemos aquí una comisión especial que a mí me va a tocar presidir en este año, que va a tener un diálogo permanente con el ministro, digamos, en forma regular, ¿verdad? No estamos pensando en la instalación de un ámbito específico para diseñar una política de seguridad, pero sí tener un intercambio cotidiano, digamos, y un diálogo permanente con la oposición. Yo diría que esto es general, no solo en el tema seguridad, pero particularmente en el tema seguridad. La verdad es que aspiramos a lograr, de la misma manera que yo le decía, que algunas políticas, el libro blanco, los interruptores, los temas vinculados a la DINAL y la decisión de pasar la DINAL al MIDES, son cuestiones que compartimos, ¿no? Respecto a lo que se hizo en el periodo anterior. Bueno, tenemos otras que son diferencias bastante profundas. Bueno, veremos cómo trabajamos eso con la oposición, con la sociedad civil organizada y con la academia, que me parece que es una cuestión a destacar, porque los temas de seguridad tienen que ser abordados con una mirada, yo diría, científica, ¿no? Con una mirada que pueda evaluar con certeza y no en función de la intuición o la percepción. Y me parece que inclusive en temas de respaldo a la policía y demás, es muy importante tener, que esto se vea traducido en cuestiones que se visualicen en forma contundente por el personal policial. Senador, una última pregunta sobre este tema. ¿El Frente Amplio va a encaminar en la discusión del presupuesto la creación del Ministerio de Justicia? Bueno, en principio sí, esa es la idea. La idea está en nuestro programa de gobierno. La oportunidad, naturalmente, es el presupuesto quinquenal, porque allí se puede crear el ministerio y los cargos correspondientes, que seguramente muchos de ellos serán cargos que hoy estén en otros ministerios y pasarán al Ministerio de Justicia. No hay todavía una definición precisa, se está trabajando a nivel de Presidencia de la República en este tema y esperamos completarlo en el presupuesto quinquenal en principio. Uno de los temas que va a estar en la órbita del Ministerio de Justicia a crearse es la gestión de las cárceles. Sí, claramente sí. Y bueno, y ese es uno de los temas que ayer el ministro mencionó. Mientras tanto, naturalmente, se van a ir tomando medidas, ¿no? Para mejorar, como le mencionaba, la situación de hacinamiento, y bueno, acuerdos a nivel internacional que permitan incrementar la cantidad de lugares y demás para tener condiciones dignas, digamos, pero evidentemente sí irá por la vía del Ministerio de Justicia. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Senador, le cambio de tema, ya acercándonos al final del reportaje, tiene que ver con la situación que está ocurriendo en el departamento de Soriano, la imputación al exintendente Guillermo Besosi y también la reacción de parte del sistema político con respecto a esta situación. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, en primera instancia, nosotros, respecto al procedimiento que
se ha desarrollado. No tenemos opinión más que considerar que los pasos que se han dado, que son la investigación llevada adelante por la fiscal, que se inició en el año 21, ¿no? Que consta de una serie de elementos, que enumera unos 15 hechos más o menos que la conducen a pedirle a la juez correspondiente la formalización del intendente y otro grupo importante de funcionarios, inclusive dirigentes sindicales de ADIOM y demás, por unos 7 cargos, digamos, entre ellos peculado, cohecho, etcétera, ¿no? Esta situación que la fiscal le llevó a la jueza es la que saldó y tomó la decisión de formalizar al intendente, y en ese sentido pensamos dos cosas. Una, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, evidentemente la jueza encontró que había elementos suficientes como para tomar las medidas que tomó. Otra cosa es lo que ha sido la intervención de algunos legisladores, particularmente, lo digo porque lo he dicho públicamente, el senador Botana, que de alguna manera intimó al presidente de la República a dar señales a la Fiscalía, que yo digo que son traducidos las señales, para mí quiere decir presiones, ¿no? A la Fiscalía en el sentido de parar con esto. Esas fueron expresiones concretas que él realizó en esa marcha que se hizo hacia la chacra, en el lugar donde está el detenido, el ex intendente de Sosi. Eso nos parece muy grave, porque la Fiscalía tiene independencia técnica, es importante respetar la independencia técnica de la Fiscalía, como también, obviamente, la separación de poderes, ¿no? Aquí intervino la Fiscalía e intervino el Poder Judicial a través de la jueza. Por lo cual, politizar este tema nos parece una situación grave. Uno puede discrepar con la medida adoptada, el origen, la fundamentación de las medidas, pero no puede intimar a presionar, ejercer presión para que determinados hechos no se produzcan. Esto nos parece muy grave. No lo he visto en otros legisladores que han mantenido una actitud de reserva respecto de este tema, a la espera de lo que del fallo de la justicia, que es lo que todos vamos a tratar. Entonces, todos hemos transitado por situaciones de este tipo, todos los partidos me refiero, y me parece que hay que tener coherencia, ¿no? Que cuando se archiva la causa del puerto o se archiva la causa del Ministerio de Turismo, uno puede decir que no comparte, pero respeta la decisión que en ese momento tomó el fiscal, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un fiscal que imputó al ex intendente de Sosi. Bueno, habrá que esperar cuando llegue la instancia del juicio cuáles son los elementos y cuál es la determinación final del Poder Judicial. ¿A usted le genera garantías, tranquilidad el funcionamiento de la Fiscalía hoy por hoy? A mí me genera tranquilidad en la medida que detrás de la Fiscalía está el Poder Judicial también. Por lo tanto, yo tengo respeto en ese aspecto. No reviso los Facebook de los fiscales. No me parece que sea una acción que corresponda. Tampoco me parece que corresponda que un fiscal exprese opiniones políticas a través de las redes sociales, ¿no? Eso tampoco lo comparto, pero de ahí a concluir que las acusaciones que se realizan son falsas por el hecho de tener una identificación política que no corresponde, hay un trecho muy largo, ¿no? Entonces, aquí se ha focalizado el tema en si la fiscal tiene en sus redes sociales cuestiones favorables al Frente Amplio contra el Partido Nacional, como si eso invalidara los hechos que permitieron la formalización del ex intendente del Sosi. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Las imputaciones hay que levantarlas y demostrar que no son ciertas. No hay que ir por el camino de la presión, que es un camino inadecuado, que deteriora la visión que tienen los ciudadanos del sistema judicial de Uruguay, y esto ya lo vimos años anteriores y son situaciones que no quisiéramos repetir. Senador, una última pregunta. En este periodo legislativo, en esta legislatura, ¿el Frente Amplio le interesa, va a ir a por una nueva fiscal general o se conforma con la situación como está hoy con la doctora Ferrero al frente del despacho? Nosotros no tenemos objeciones a la fiscal. Podemos tener discrepancias con algunas medidas que ha tomado, pero no tenemos opinión respecto a la fiscal.
en contra del fiscal, pero sí preferiríamos tener un fiscal titular, digamos, ¿no? No ir de fiscal subrogante, Habrá que ver en esto, con los organismos de Contralor, ¿no? Que en la oportunidad anterior, por ejemplo, alguno de ellos no pudo renovarse por acuerdos internos, por la falta, mejor dicho, de acuerdos internos en la coalición, ¿no? El Partido Colorado tenía que entregar un cargo a Cabildo que nunca le entregó, por lo cual no pudo renovarse ni la Corte Electoral, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía. Por lo tanto, sí aspiramos a que haya un fiscal general con el apoyo parlamentario más amplio posible, con la mayoría correspondiente, de forma de no transitar de fiscal en fiscal subrogante, que me parece que no le hace bien al funcionamiento de la Fiscalía. Eduardo Orenta, senador del Frente Amplio, vertiente artiguista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al contrario, las gracias son mías, es muy amable.